Bienvenidos a Diálogos en Ambiente, un podcast donde platicamos con personas que han pasado de la concientización a la acción y han decidido impulsar iniciativas o proyectos que están teniendo un impacto positivo en el medio ambiente, en nuestro bienestar y en el de las futuras generaciones. Si quieres saber cómo adoptar hábitos más sostenibles y te gustaría conocer a quienes se han atrevido a impulsar un cambio, quédate con nosotros y déjate inspirar por estas historias. El día de hoy estamos con Paula Pineda. Ella es la fundadora de Birds and Nature, esta fundación, una organización, mejor dicho, que se dedica al monitoreo y observación de aves y también a la conservación precisamente de los ecosistemas en los cuales habitan estas diferentes especies de aves. Muchísimas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros y pues ahora sí que darnos la oportunidad de conocer un poco más la misión que ustedes realizan a través de la organización. Gracias, Janet, gracias por invitarnos. Y bueno, todo esto inició porque en algún momento íbamos a hacer un catálogo de especies del fraccionamiento donde llegué a vivir y nos dimos cuenta que nadie conoce de aves. Todas eran aves desconocidas, tomábamos foto, nadie sabía. Y así fue que empecé yo a observar aves. Gracias a esta iniciativa, a estas ganas de conocer qué era lo que había en el fraccionamiento donde yo vivía, porque hay mucha fauna, nos encontramos junto a un manglar, está junto a un río, así que de ahí fue que empezamos a observar aves. Entonces, hay una plataforma que se llama Naturalista, que gracias a esa plataforma empezamos a conocer qué es lo que estábamos encontrando. Subes una fotografía, te identifica y conoces gente de otros lados, expertos en estas especies. Así fue que conocí a varios pajareros. Entonces, me decían, únete a un club o júntate con gente que sepa de esto. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no había en Veracruz, ¿no? Solo había una persona, que es la que yo te comentaba, que es observador de aves desde hace 11 años y que fue quien nos empezó a ayudar a conocer más de esto, a saber, a conocer cómo funcionan las guías, cómo se hace esto de la observación. Y fuimos creciendo y de ahí que nos contactamos con el programa de aves urbanas, que es una red de voluntariado de observación de aves a nivel nacional y depende de la Conavio. Nos contactamos y bueno, a partir de ahí es que empezamos a hacer nosotros una labor para dar a conocer a las aves. ¿Por qué las aves y por qué se escoge este animal en especial, este grupo de animales? Bueno, primero porque es uno de los más numerosos que existen. Y segundo y más importante es que es uno de los más fáciles de observar. Cualquier persona puede observar simplemente volteando a un árbol, volteando al cielo. Ya para hacer una observación más específica ya se requieren binoculares, cámara, guías y demás, pero los niños, cualquier persona puede ver aves, incluso cualquier persona conoce algún tipo de ave. Entonces, esas son las razones por las cuales se concentra en esta especie para ayudar a las personas a dos cosas. Uno, creo que es la base de todo lo demás, que es hacer que las personas se conecten con la naturaleza, que es lo que comentamos en algún momento, observar lo que tenemos, porque nos perdemos de tantas maravillas por dejar de observar. Estamos tan desconectados de la naturaleza que no conocemos, que no permitimos que nos enseñe todo lo que tiene para enseñarnos. Entonces, nosotros utilizamos a las aves para eso, para enseñarle a la gente uno a observar y al observar conectarse y aprender. Esos son como los principales objetivos. Y como dice nuestro logo, nuestro eslogan es conocer para proteger. Una vez que la gente conoce, que se enamora y que despierta una emoción, el ver un ave, como ustedes lo vieron en el día del recorrido, la emoción que te representa ver un ave que no es tan fácil de ver o un ave que no es normal que esté en ese momento. Cuando te despierta esa emoción, ya no lo puedes dejar.
y entonces ya quieres protegerlo, ya quieres saber más de esa especie y por consecuencia pues eso ayuda a que todos protejamos lo que tenemos. Y ojalá y nuestra organización lo que trata es de compartir esto no solamente con la sociedad, sino también con autoridades, también con la academia, que ciertamente ellos hacen investigación, pero esta parte de la emoción, ¿no? Este feeling que tienen ustedes. Es muy importante, despertar esta emoción para que entonces todo lo que viene después entre por la razón. Pero primero tenemos que hacer esta conexión que es tan importante, y independientemente de que tú crezcas en la parte de ciencia ciudadana, que es como el siguiente paso ya una vez que aprendes a identificar, pues simplemente esa conexión te da beneficios también de manera personal, en la salud, en la desconectarte de todo lo que está atrás, toda la interacción con la naturaleza te da esa sensación de abundancia, de no necesitar nada más. Y bueno, pues esa es como una sesión de mindfulness. Claro. Oye, y o sea, partías explicando un poquito por qué las aves, ¿no? O sea, también decir que México realmente tú sabrás mejor que yo, o sea, es un país donde hay una gran biodiversidad de aves en realidad, o sea, es uno de los países donde hay más aves en el mundo, entiendo, no sé si estoy... Estamos más o menos como en el 11º lugar de cantidad de especies, pero en endemismo estamos en el 6º lugar a nivel mundial. Es decir, son aves que solamente tenemos en México y que el observador de aves, el que le gusta y el que, como recordabas, hace sus listados y quiere conocer todas las aves del mundo, tiene que viajar al país en donde existe esa ave y a la zona específica en donde está esa ave que solamente vive en este país, y tenemos el 6º lugar en endemismos a nivel mundial, lo cual nos hace un país súper importante para promover el aviturismo, y realmente pues lo promovemos muy poco. Hay países como Costa Rica, como Estados Unidos, Canadá, que incluso tienen menos aves que nosotros, tienen mucho menos endemismo que nosotros, y tienen una derrama económica impresionante en este rubro, porque han explotado realmente la observación de naturaleza en general, pero específicamente el aviturismo es el turismo que más ha crecido en los últimos 10, 20 años, tanto en Estados Unidos como en México. En México, increíblemente, también ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. De acuerdo a un estudio que acaban de hacer en la Universidad de Autónoma de Baja California y Defenders of the Wildlife, y que precisamente son parte del PAU, estas personas que hicieron este estudio, y en donde nos muestra el crecimiento enorme, el potencial que tiene, y que es una gran herramienta para hacer conservación de hábitats y para sustituirlo por, ahora se tiene el aprovechamiento extractivo, que quiere decir que pues voy por él y me lo llevo y lo vendo, ¿no? Okay. Es como la caza realmente de aves, ¿no? Digamos. Exactamente, que incluso puede llegar a ser legal, ¿no? Puede tener alguna persona un permiso para hacer cierta extracción, obviamente tienen sus límites y todo, pero en realidad es muy poca la derrama que deja, muy poco lo que deja a esas comunidades, y se podría sustituir por algo que deja muchísimo más en cuestión económica y que beneficia muchísimo más en cuestión de conservación. Entonces, pues sí, ahora lo estamos empujando y promoviendo muchísimo el aviturismo, y que ayude a la conservación de estos hábitats, para que estos sean sustentables, que ayude a las comunidades de esas zonas, que ayude en general, sea completamente sustentable y sea un beneficio. Además, otro beneficio que tiene el turismo de naturaleza es que es un turismo que se queda más tiempo en los lugares a donde va, que hace una derrama en las comunidades a las que va, que visita museos, que visita lugares importantes de la ciudad. Es un turismo más responsable con el medio ambiente. Entonces,
creo que es algo a lo que debemos de enfocarnos mucho más que a un turismo de masas, que solo busca a lo mejor diversión y no es tan responsable con el medio ambiente, ¿no? Oye, y hace rato decías, ¿no? Que cuando tú inicias, que tienes 2 años más o menos de estar trabajando con la organización, no había un grupo como el que ustedes tienen, ¿no? Y lo increíble, a lo mejor la gente no lo sabe, pero lo increíble es que es una zona donde hay realmente flujo de aves, no solamente endémicas o de esta región, sino un río de aves de varios países, o sea, del norte del continente americano, y también me decías hace un momento antes de empezar a grabar del sur del continente. Entonces platícanos también la importancia que tiene el trabajar en esta zona, porque me decías no se conocía realmente algunas especies que incluso podían ser de esta zona, de esta región, ¿no? Así es. Bueno, sí, tenemos muchas aves en esta zona. Por ejemplo, que ustedes vieron el día que fueron el chipe de manglar, pues solamente está en las zonas de manglar. Pero sobre todo estamos en un lugar céntrico que puede ser base para hacer recorridos de turismo, tanto en Boca del Río, en Alvarado, hay unas zonas enormes y hay unas aves que a lo mejor no las vemos tan probablemente acá, pero tantito caminamos para allá y ya las podemos observar. Y otra cosa que tenemos, muy poca gente saben más en Europa, creo, que tenemos el río de Rapaces, como bien comentabas, que es un embudo que se hace por la unión de la Sierra Madre con las corrientes del Golfo, hacen un embudo, de tal forma que todas las aves rapaces que migran de norte a sur, en más o menos por agosto, septiembre, octubre es el pico, pasan por ese embudo. Entonces es una verdadera belleza, ese espectáculo, hay veces que se llena el cielo de millones de aves y bueno, hay una asociación que se dedica a hacer el monitoreo ahí y hacen conteo de todas las aves. Bueno, es una labor impresionante porque de repente contar tantas aves en el cielo es toda una odisea y además identificarlas, ¿no? Porque a veces están tan arriba, ¿no? Solamente ven la silueta, no ven colores, no ven rasgos, simplemente formas de vuelo, la silueta, y así es como se llega a identificar y se llegan a contar. Entonces, también pasan aves acuáticas, pero básicamente son aves rapaces, y entonces este embudo es único en el mundo. Realmente es el más importante de aves rapaces en el mundo. Entonces vienen de Holanda, de muchas partes de Europa, de Estados Unidos, vienen a estar varios días cuando es el pico de la migración y mexicanos no lo sabemos, disfrutan esta maravilla, ¿no? Entonces sí creo que es algo que tenemos que difundir, que dar a conocer. Somos realmente muy afortunados de tener la riqueza natural y las aves que tenemos. Bueno, pues un eje precisamente que tienen como organización es esta de la ciencia ciudadana que me contabas. Háblame un poquito de en qué consiste esta parte, esta actividad que ustedes realizan. Pues ustedes hacen un monitoreo de aves, entonces como explicarle a la gente cuál es el propósito de este monitoreo, porque dices, pues, o sea, ¿para qué van a ver las aves y para qué las cuentan o para qué buscan qué características tienen, ¿no? O sea, como explicarle a la gente cuál es el propósito de esto, ¿no? Bueno, pues como te comentaba, el primer acercamiento es que lo conozcan y que se enamoren. Y de ahí, si hay gente que sí le gustó y que quiere dar como el siguiente paso, entonces empezamos a enseñarles a identificar a las aves, a que conozcan, que a lo mejor empiezan con las más comunes, las que van a ver en toda la ciudad, y estamos promoviendo lo que es ciencia ciudadana, que es que todo ciudadano, que cualquier persona, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, cualquier persona pueda hacer ciencia o ayudar en la ciencia. ¿Cómo ayudan? Bueno, una vez que observas, como parte del método científico, primero es observar, registrar lo que observas y de ahí pues es donde te salen ya las dudas, ¿no? Entonces, muchos científicos
no encontrarían la forma de hacer ciertos estudios o de tener el conocimiento si no hubiera esta observación y estos registros. Entonces, ahí es donde cualquier ciudadano podemos ayudar a la ciencia. Promovemos 2 plataformas, una que es naturalista, que está para que subas una fotografía que tiene un algoritmo que es maravilloso, identifica qué es lo que tú estás observando, te da una propuesta y tú puedes observar fotos y la información y puedes decir, yo creo que sí es esta o puedes decir, no, a lo mejor es la otra. Y después varios personas que son más expertos en esa clase de ya sea aves, plantas o cualquier otra especie, ya identifican qué es lo que tú subiste en la fotografía. Y de esa forma tú puedes conocer qué es lo que viste. Entonces, que si fue lo que te comentaba yo, que así fue como empecé. O sea, yo tomaba una fotografía de un ave, la subía a Naturalista y me la empezaban a identificar. Entonces ya yo leía, veía, pues qué tipo de ave, por qué, shalala. Entonces, te ayuda mucho para conocer tu entorno. Por ejemplo, dimos un curso con unos niños de secundaria, entonces les enseñamos a utilizar la plataforma y uno de ellos toma una fotografía de algo que cree que era un azotador. Entonces cualquiera del azotador, ay, cuidado, te da calentura y demás, ¿no? Es lo que se dice. Pero cuando subió la fotografía Naturalista se da cuenta que era una oruga de una hermosísima morfo azul, que es una mariposa azul metálico, grandota, divina. Entonces se da cuenta que es una mariposa. Entonces es súper interesante la reacción de pensar que era un bicho que le iba a causar calentura a saber que era una hermosa mariposa. Entonces te cambia totalmente la perspectiva. Y eso estamos haciendo con estos niños, porque no se necesita conocer, simplemente necesitas tener algo con que tomar una fotografía y subirla. En esta plataforma puede ser cualquier organismo vivo, puede ser anfibios, reptiles, cualquier organismo vivo se puede subir a esta plataforma. Y bueno, te ayuda a conocer. Gracias a esta plataforma se han identificado especies que se creían extintas, de que alguien tomó una fotografía, la subió y entonces los expertos así de que ya viste, se pasan la voz y dicen wow, ¿no? Entonces contactan a la persona y ya hacen los estudios más a fondo que se requieren para saber si es esa especie. Y así es que han identificado especies que se creían extintas o especies nuevas también. Han identificado nuevas especies de hongos. Muchas cosas han salido a raíz de la ciencia ciudadana. Entonces, esa es una plataforma. Y otra plataforma que está abierta al público. Esa es para todo el público, que les recomiendo que la bajen en su celular. Está como iNaturalist o iNaturalist. La versión para México, adaptada por Conavio, es Naturalista. Puedes entrar en la plataforma web www.naturalista.mx. Entonces, esta es la plataforma para todo lo que se te ocurra. Puedes incluso poner organismos, por ejemplo, una maceta, ¿no? La planta quiere saber esa maceta, nada más solamente tienes que poner que es cultivado en cautiverio, pero pues te da la información y para que conozcas qué es lo que tienes. La segunda plataforma que promovemos es la de eBird y esta ya es muy enfocada a aves. Va en conjunto con una que se llama Merlin. Merlin tiene toda la información al lugar al que vas, identifica dónde estás y te da la información de las aves que comúnmente puedes ver ahí. También tiene un algoritmo para que tú subas la fotografía y te ayude a saber qué ave es, o te pregunta qué estaba haciendo el ave, de qué color era principalmente, estaba en un árbol o en el suelo, varias preguntas, y en base a eso y a la zona en la que estás te pone varias propuestas de ¿es esta o es esta? Y entonces dices, y esta es la que vi, ¿no? Claro. Entonces, esto es Merlin. También la bajas en tu aplicación en el celular y te la puedes llevar. Y con Merlin te ayudas a empezar a conocer y demás. Y ya una vez que conoces un poquito más, ya registras tus observaciones en eBird.
En Iber puedes, pero ahí ya implica que cuentes también a las aves que estás viendo. Por ejemplo, en el recorrido que fuimos en lancha, íbamos contando cuántos martín pescador de repente, no volaba, pasaba otro. Entonces ahí vas sumando cuántos martín pescador vas viendo. Entonces, esta información de todos los observadores de aves del mundo, porque ahí sí las aves las compartimos, ¿no? En muchas, toda Latinoamérica a lo mejor compartimos cierto tipo de aves. Entonces, lo que pasa con esta información es que Cornell, que es el laboratorio que hizo esta plataforma, utiliza esa información y la une con parámetros pues, de fenómenos meteorológicos, información de la NASA, información de la orografía de la Tierra. Une todos estos factores y entonces hace unos modelos de cómo se van comportando las aves y las migraciones, y tiene unos modelos en la página padrísimos de cómo van migrando, y de acuerdo al mes tú puedes ir por mes ir viendo en dónde están las aves en el mapa. Todo esto gracias a la información que la ciencia ciudadana sube. Por eso es que te comentaba que hay veces que ciertos lugares en donde no hay muchos observadores, a lo mejor hay aves que crees que no estaban ahí, pero dices, a lo mejor no ha sido observada. Entonces, por eso promovemos para que mientras más personas observen, más vamos a conocer de las aves y mejor las podemos cuidar. Que básicamente todo esto se debe de transformar en formas de conservar los lugares donde estas especies descansan. También se puede conocer si algún fenómeno hubo porque hubo una migración diferente o cualquier cambio en el comportamiento, pues investigas qué fue lo que pasó y de ahí se pueden sacar iniciativas para conservar, y también te ayuda a conocer la disminución o el incremento de las poblaciones, porque precisamente por eso contamos, para que en base a toda esta información se sepa si ha disminuido o se ha incrementado, y si ha disminuido, el saber por qué ha pasado, porque incluso hay especies que se han recuperado y pues porque esta se ha recuperado, ¿no? Entonces te das cuenta que hay ciertos movimientos de meteorológicos que benefician una zona, un lago, un área, y esa ave se recupera, pero otras no les tocó ese beneficio y entonces resultan afectadas. Y bueno, además de todas las amenazas para las aves que ya conocemos y que también hacemos mucha conciencia, por ejemplo, de los ventanales, que es una de las grandes amenazas para las aves porque chocan. Los gatos, increíblemente, son la principal amenaza de mortandad de aves. Entonces, son cazadores de aves. Claro, porque los gatos son domésticos, son nuestras mascotas y son muy bonitos como mascotas. Pero, pues, mucha gente los deja salir, los deja deambular y son no han perdido su excelente capacidad para cazar. Son unos excelentes cazadores. Entonces, el que un gato ande rondando, pues hay una gran mortandad de aves, de reptiles, de muchas especies. Entonces, es una de las campañas también que hacemos de, pues, cuida a tu gato, que no salga, y muchas veces se nos dificulta transmitir esta información porque el gato, pues, es su naturaleza, ¿no? Y el gato, pues, tiene que salir, y el gato, pues, es cazador, tiene que cazar porque es natural, pero perdemos de vista que el gato no es parte de este entorno, es traído de hace muchos años, está introducido, es una especie invasora y afecta a las poblaciones locales. Entonces tenemos que ser responsables de nuestras mascotas y de todo lo que nosotros traemos, pues tenemos que ser responsables de que no afecte más al entorno. Entonces es otra de las grandes amenazas y de las grandes campañas que hacemos para proteger a las aves. Claro, o sea, realmente les permite todo esto ver cómo interactúa todo este ecosistema donde están estas aves, ¿no? O sea, no es solamente ver las aves y la población de aves, sino qué está pasando
alrededor de donde están estas aves, ¿no? Esta información sirve para conocer muchas cosas y precisamente ya con estos estudios ya podemos saber qué es lo que está pasando y podemos saber también, por ejemplo, que tal especie está disminuyendo y cuál es la principal causa, pues los gatos, ¿no? En otro caso, la principal causa, como el caso de los loros y las guacamayas, pues es el tráfico, ¿no? Entonces siempre encontrar cuál es la causa y pues tratar de atacarla. Oye, y en estos años que llevan ustedes trabajando aquí en la zona de Veracruz, ¿qué a lo mejor fenómenos han podido identificar? O sea, ese día que los acompañamos a su recorrido, veíamos que habían observado aves que no habían visto en esta temporada regularmente. Entonces también platícanos un poco de estos fenómenos que luego se han podido dar cuenta en estos 2 años y medio de trabajo. Bueno, pues fíjate que nosotros cuando estamos observando aves nos basamos en guías. Y las guías tienen mapas establecidos de cuál es la zona en la que, la zona de migración, la zona de invernada y la zona en donde van a hacer sus nidos, o sea, de reproducción. Pero de repente hay ciertos fenómenos en donde dices, lo que estoy viendo no me coincide con lo que dice el libro, ¿por qué no me coincide? Por ejemplo, hemos visto águilas pescadoras, que se supone que son migratorias, nosotros hemos visto que se quedan todo el año, hemos visto que incluso llegan a hacer nido, entonces toda esta información que nosotros aportamos, bueno, en algún momento probablemente, si es que la información es suficiente, se pueden modificar esos mapas y entonces a lo mejor se considera esta zona como un área donde hay poblaciones residentes. Todo esto modificaría las guías, los mapas y toda esta información. Pero como te comentaba, esa vez tendrían que pasar varios años de observación y varios años en las que se registran aves que se quedan a anidar, que no se van, para que entonces se pueda modificar cierta información. Entonces, no se considera al día de hoy como una especie residente hasta que ya se modifique en base a todos estos estudios. Ahora, por ejemplo, este año consideramos que muchas aves migraron más pronto. Creemos, y una de las explicaciones que nos damos es que el cambio climático y que ahora es más pronto las lluvias, es más pronto el calor y que pues las aves responden a estos fenómenos y por eso migran pues antes de tiempo, pero es algo que estamos nosotros creyendo. No hay un estudio científico que podamos decir, este año las aves migraron antes porque el clima pasó esto. No, es algo que hacemos en base a lo que observamos nosotros, pero no es algo concluyente porque no hay un estudio científico que respalde lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Sí, de lo que decías, o sea, tienen que pasar algunos años para que con esto monitoreo que ustedes hacen, los científicos digan, a ver, aquí algo está pasando, hay que estudiarlo, ¿no? Sí. Oye, hace rato tocabas el tema de los loros, que es una campaña también que ustedes tienen, que es precisamente esto de que de pronto los loros se han convertido en mascotas, ¿no? Y que son especies que en realidad están incluso en peligro de extinción o que ha disminuido su población, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esta campaña que ustedes tienen y cuál es el mensaje también que quieren transmitir a la gente, ¿no? Bueno, estamos trabajando con una asociación internacional que se llama Defenders of the Wildlife y que está específicamente tratando de atacar este problema que es el tráfico. El tráfico de especies es el 3er o 4.er lugar después del trata de blancas y de armas y de drogas. Ajá. O sea, está entre los que dejan más derrama, bueno, no sería llama derrama, ¿verdad? El que deja más dinero, el que se mueve más dinero, entonces es un tráfico enorme. Pero incluso la gente no cree o no sabe que incluso tener un loro es un delito, porque
Todas están en alguna categoría de riesgo. Existe una norma que se llama la NOM 059, que de la Semarnat, que nombra todas las especies que, de acuerdo a los estudios de poblaciones que se han hecho, dice que esas especies ya disminuyeron lo suficiente como para entrar en una categoría de protección, amenaza o ya de peligro de extinción. De las 22 especies que tenemos en el país, 11 están en peligro de extinción. Las 22 están en alguna categoría de riesgo, amenazada, en peligro, pero 11 están en peligro de extinción. Y pérdida de hábitat, ¿no? Pero una de las grandes razones es precisamente el tráfico. Y el tráfico se da a cualquier nivel, ya no necesita ser una mafia, ¿no? Porque cualquier persona compra un loro porque no saben que es un delito. Al estar en categoría de riesgo se convierte en un delito tener un loro. Y bueno, también es triste que la gente quiera tener un ave que es preciosa volando, que nos da servicios ambientales y que debe de estar en la naturaleza. Y como te decía, cuando capturan a una de estas aves, como son monógamas, es poco probable, no imposible, pero poco probable que se vuelva a reproducir. Entonces, imagínate el daño que les estamos haciendo. Y bueno, el saqueo de nidos también, para que lleguen a vender un ave, necesitan haber saqueado 10, de las cuales 8 o 9 van a morir en el proceso. Porque obviamente las formas en las que los transportan y en las que los llevan, pues no son las adecuadas, los meten en botellas, los tienen todos hacinados, no les dan al líquido y la mayoría muere en el proceso. Entonces realmente llegan a vender 1 de 10 que saquearon. Entonces imagínate la afectación que tiene en la población de loros y guacamayas, y todo porque la gente quiere tener un periquito que hable, ¿no? Claro. Todo es por eso, por tener un perico que hable en una jaula. Entonces, bueno, pues tratamos de transmitir esa emoción de velo volando, ve la majestuosidad de esta ave y ve la maravilla de cómo encuentra pareja, cómo se reproduce, todo lo que hace para poder llegar a tener sus bebés, todo con lo que tiene que lidiar. Y entonces después de eso llegarán a entender por qué es tan triste tenerlo en jaula, número 1, y 2, pues querer tenerlo en tu casa para enseñarle a cantar, ¿no? Claro. Es muy triste. Entiendo que antes muchas veces llegamos con gente y dices, es que el abuelo, es que mi abuelito tiene uno, es que mi papá, es que... Pero ahorita estamos con las nuevas generaciones diciéndoles, ya no es necesario que lo tengas. Puedes agarrar unos binoculares o voltear y verlo en vivo. Con los binoculares vas a disfrutar sus colores, su forma de vuelo, su canto, sus comportamientos reproductivos, que también son increíbles. Entonces disfruta, ese es enseñarte a disfrutar lo que tienes a la mano. Nosotros vivimos en una zona donde encontramos muchos, donde hay mucho todavía, y luego por eso también a veces no creen que están en peligro de extinción, ¿no? Sí, es muchos en esta zona donde tú vives, ¿no? Recientemente en un chat vi una señora que sin el más mínimo reparo puso que se le había perdido su loro cabeza amarilla, que son los más demandados porque creen que son los que hablan más, cosa que no tiene ningún fundamento científico. Es el loro cabeza amarilla, y muchas veces lo que hacen es que incluso les pintan la cabeza, les decoloran, los queman para que parezca el cabeza amarilla, y entonces la gente lo compre. Entonces una persona puso que se le había perdido su loro sin el mayor reparo, y bueno, pues todo mundo, pobrecito, regrésenselo, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que en realidad no se le debe de regresar, o sea, tienes que contactar a Profepa y decir, aquí hay un loro que está de manera ilegal en una casa, y no, pobrecito, o sea, este loro tenemos que darle la oportunidad de estar en un área
grande, donde pueda estar a lo mejor con otros de su especie y si acaso puedan llegar incluso a reproducirse, ¿no? Si bien les va, pero no es pobrecito loro, no, nosotros los humanos a veces le queremos poner sentimientos a los animales y los animales son perfectos como son, no necesitan nuestros sentimientos. Y debemos de respetar su libertad, su vida, que tienen alas, están hechos para volar, para vivir en libertad y para darnos servicios además, ¿no? Que hacen dispersión de semillas, que hacen muchas cosas para nosotros y bueno, pues los privamos de ese privilegio. Entonces, esto que te comentaba de que pone la publicación, realmente ahí es donde te das cuenta que no tienen claro que tener una especie protegida en su casa es un delito incluso, ¿no? Sí, y lo que decías, nos comentabas en el recorrido, o sea, al final esta especie cuando ya la tienes en tu casa está domesticada, entre comillas, y luego no es como que ya no quiero el perico, lo suelto, ¿no? O sea, realmente ya no puede adaptarse tan fácilmente a su ecosistema, ¿no? Ya no se puede liberar porque finalmente como ya no sabe cazar por su cuenta, va a estar buscando al humano y lo más seguro es que pasen dos cosas. O que lo agarre otro humano o que se muera porque no sabe cuidarse, lo va a terminar agarrando un gato o alguna otra especie y lo más probable es que no sobreviva en libertad. Nosotros recientemente hicimos un rescate, no es un rescate porque más bien fue un perico que se escapó, entonces alguien lo reportó. Y bueno, lo entregamos por medio de Profepa, hicimos la comunicación y se fue a Nancillaga. En Nancillaga, que tienen un proyecto de rehabilitación y de reintegración de guacamayas a la vida silvestre. Entonces, no iba a vivir en libertad, pero iba a vivir en una zona mucho más apta para un ave, ¿no? Donde pueda a lo mejor tener capacidad de volar un poco más, porque pues tienen aviarios más grandes y a lo mejor encontrar, si es posible, ¿no? A lo mejor encontrar pareja, ¿no? Con otras aves que están también en cautiverio. Entonces sí es complicado, pero puede llegar a darse y pues podemos darle la oportunidad. Entonces, nosotros lo que le decimos a la población es, si tienes un loro, haz una entrega voluntaria para que se le busque un lugar adecuado y porque si es por medio de una denuncia, entonces Profepa sí hace una multa o en el caso de, sí, te digo, si es una especie en el más alto rango, incluso puede ser hasta cárcel. Claro. Sí, y al entregarlo de manera voluntaria, también va a un lugar donde hay gente que sabe tratar ese tipo de especies, ¿no? O sea, que le sabe dar el cuidado adecuado, ¿no? Para que se pueda reintegrar. Eso es lo que estamos tratando de difundir en esta campaña. Estamos pegando pósters, difundiendo de todas las maneras posibles para, como decíamos, muchas veces es por ignorancia más que mala fe, ¿no? Realmente muy poca gente sabe que no se debe de tener un loro, que son especies protegidas, que están en peligro de extinción y pues que no debemos de tenerlas. Oye, y una de las zonas donde ustedes están pues haciendo este monitoreo es un lugar que se llama Arroyo Moreno, que es una zona natural protegida que está aquí en la conurbación Veracruz, Boca del Río, ¿no? Entonces, también ustedes están preocupados por esta parte de la conservación precisamente de los ecosistemas. Cuéntanos también la parte del trabajo que están haciendo y cómo buscan impulsar también esta parte del turismo sustentable en la zona de Arroyo Moreno. Bueno, Arroyo Moreno es un área natural protegida a nivel estatal y también está protegida porque es mangle. El mangle está también protegido en la NOM 059 y por la NOM 022, me parece, es la otra norma. Entonces está protegido por todas las leyes, federal, estatal. Desafortunadamente,
aunque por ley está protegido, en la realidad pues no hay una protección y está sufriendo una devastación enorme, está contaminado, están siendo invadido, está siendo quemado, están dejando escombro, basura, se está llenando cada vez más de fauna invasora, cada vez hay más perros, hay más gatos. Y bueno, todo esto es una amenaza. También, bueno, se vierten aguas negras en el arroyo, que es otro de los puntos que lleva años tratándose con las autoridades, que no puede ser finalmente el agua, aunque el manglar limpia, ¿no? Es una de sus funciones, pero bueno, tampoco a ese nivel, o sea, excede sus capacidades. Y finalmente el agua del arroyo va hacia el río y del río al mar. Entonces, pues estamos contaminando toda esa parte. Es un área muy importante, está muy presionada por Boca del Río y del otro lado está Medellín, y las colonias pues cada vez están acercando más, cada vez están entrando a la parte del polígono del área natural protegida. Y bueno, nosotros hacemos monitoreo de aves, también estamos haciendo esterilizaciones en las pequeñas poblaciones que viven a un lado de la zona de perros y gatos, porque pues si bien no los podemos quitar de ahí, pero sí podemos evitar que crezca la población. Entonces pues es otra de las labores que estamos haciendo y bueno, pues mucha labor de concientización. Y bueno, pues estamos inspirando a las autoridades y también trabajando con los ejidatarios, porque pues ellos también quieren verle un beneficio a esas tierras, que al día de hoy pues es tierra ahí parada, ¿no? Entonces, buscar la manera de que ellos encuentren un beneficio. Y como platicábamos al inicio, el aviturismo es una industria que está creciendo y que puede ser una herramienta para conservar. Pues ojalá que todo esto que estamos haciendo, que podamos involucrar a todos los actores necesarios para que utilicemos este tipo de proyectos para conservar esta zona. Es un proyecto a largo plazo porque hay cosas que tenemos que hacer en el Inter. Se tienen que hacer estudios para hacer un programa de manejo y estudios de fauna, estudios de reptiles, de agua, de peces, de flora, de vegetación. Bueno, hay muchos estudios que se tienen que hacer para después hacer un programa de manejo, y ya teniendo un programa de manejo, entonces ya se puede pensar en rehabilitar, restaurar ciertas zonas y pensar en lugar para atraer turistas, porque una de las cosas que los turistas requieren es cierta infraestructura, ¿no? Mínima, y seguridad. Sí. Estas dos son características que hoy no podemos darles todavía. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa infraestructura para entonces sí poder decir, ya puedes venir, ya aquí tenemos seguridad sobre todo, y le puso una mínima estructura de baños y un lugar por donde puedan caminar, que si llueve no se inunde, que sea un área donde es que tenemos la ventaja que tenemos aves todo el año, entonces podemos hacer recorridos todo el año, pero pues si llueve, pues que no se inunde y que sea un lugar apto para llevar turistas todo el año. Entonces, este proyecto lleva estos pasos y bueno, ahorita estamos en la parte de los estudios, estamos buscando financiamiento, estamos buscando formas de lograr todos esos estudios que se necesitan para hacer el programa de manejo. Bueno, Paula, y ustedes también forman parte de este programa de aves urbanas. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo aporta realmente. Bueno, pues es una red nacional y recientemente ya internacional. Ya existe en varios países de Latinoamérica. Ha crecido de manera impresionante y básicamente es una labor para pues llevar información y promover la observación de aves y promover la ciencia ciudadana, en donde cada ciudad trabaja en áreas urbanas. Se creó precisamente
para hablar y para observar aves dentro de áreas urbanas, que muchas veces se cree que solamente en los parques naturales o que tienes que viajar a otro país, y no sabemos que aproximadamente el 20% de las aves que existen están en las zonas urbanas. Entonces, promover que se visiten parques, que se visiten pues cualquier camellón en donde haya árboles. Existen aves, y la idea del PAU es precisamente promover y conocer en base a los registros que estamos haciendo, la información de cuántas aves tenemos en las zonas urbanas, qué estamos haciendo para incrementar ese número de aves en zonas urbanas, y por eso la parte de las reforestaciones, de insistir en las especies nativas, en los jardines para aves, para que las personas atraigan a las aves y las puedan ver de manera más cercana, las puedan conocer, y además con diferentes especies de aves para que atraigamos cada vez más aves, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que solamente ven palomas y pichos, que es el zanate, ¿no? Y a cualquier cosa negra le dicen picho. Entonces, cuando empiezan a observar dentro de las zonas urbanas, se dan cuenta que hay muchísimas aves, que hay muchísimos pájaros carpinteros, que hay calandrias, que hay un ave, un pajarito amarillito, ¿no? Empiezan a observar. Como te comentaba, en los conteos que se hacen, hay conteos a lo largo del año. Hay áreas que son a nivel mundial y otros que son solamente nacionales. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es convocar la sociedad, darles a conocer lo que hay, que observen, y pues que también hagan su labor de registrar, de informar. Entonces hacemos chats, que es como un pequeño club de gente que está empezando, y entonces, a ver, mándame la fotografía y grábame un video y escucha cómo cantó. Y entonces ahí les da, pues mira, es este, pues mira, es este, pues mira la guía. Les enseñamos también cómo ver las guías. Y en base a eso, pues la gente se va involucrando un poco más. Y esta es la gran labor, es un voluntariado que depende de la Conavio, que es el organismo de... ya se me olvidó cómo las siglas de Conavio, Comisión Nacional de Biodiversidad, del Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. Comisión Nacional del Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. Entonces promueve el programa de aves urbanas y ha tenido un éxito enorme, y gracias a eso estamos logrando que cada vez más gente observe aves, y cada vez más gente observe y aprenda de ellas. Claro, y lo que decías de aprender a respetar también sus ecosistemas, porque mencionabas lo de que no siembren especies invasoras o ese tipo de cosas. Exactamente, es parte de la educación que se hace a través de la observación de aves. Qué tipo de especies plantar. Muchas veces, por ejemplo, en ciertas zonas poner bebederos de aves no es tan recomendable. Si no lo limpias cada tercer día mínimo, el agua se pudre, entonces resulta contraproducente y puedes envenenar un colibrí. O que usan estos líquidos rojos que venden en el mercado, que es súper dañino, trae pintura, trae conservadores, entonces súper dañino para las aves. Entonces ese tipo de cosas la vas comentando, y es mejor planta tales especies que son las ¿qué quieres? ¿Colibrís? Bueno, pues al colibrí le gusta esta y esta y esta, ¿no? ¿O qué quieres ver más? Carpinteros o calandrias, ¿no? Pues pon fruta, árboles más frutales o cosas así. Entonces, toda esta labor deriva precisamente del programa de aves urbanas, que fue como nosotros iniciamos, como programa de aves urbanas de Boca del Río de Alvarado, y ya después nos convertimos en la asociación Birds and Nature. Bueno, Paula, y en todos estos 2 años y medio que llevas ya trabajando, o que llevan trabajando como organización, supongo que has encontrado muchos retos, ¿no?, que superar. Cuéntame un poco cuáles han sido como los mayores obstáculos o retos que has tenido que superar a lo largo de este desarrollo. Pues sí, hemos tenido varios. De entrada, pues como te comentaba, no teníamos mucha gente a quien pegarnos, y bueno, pues debido a que no había, pues decidimos crearlo. Es complicado
ya hacer una AC, todo el trámite que implica, los costos que implica, sí es complicado, pero es un paso que se tiene que dar para acceder a otras cosas, para acceder a otros apoyos y a otros recursos. Es un paso que tienes que dar. Entonces nosotros nos esperamos a formalizar un poquito para afianzar lo que estábamos haciendo, y ya después formalizamos para precisamente poder acceder a otro tipo de apoyos. Pero es muy importante, y yo siempre recomendaría que se formalizaran, porque también muchas veces si se piden donativos, pues tiene que haber cierta transparencia, ¿no? Es algo que cuando es el respeto que le debes a las personas que te están donando, necesitas hacer cierta transparencia, y cuando ya estás constituido legalmente, pues tienes que por fuerza mostrar la información de qué es lo que estás haciendo con ese recurso. Entonces es muy, muy importante, y yo creo que aunque sí cuesta mucho, es un paso importante que hay que dar. Oye, y supongo que hay cosas que les han dado mucha satisfacción como grupo, ¿no? ¿Cuáles recuerdas que tengas, que digas, esta experiencia o este logro que tuvimos nos ha motivado realmente, incluso a salir adelante en esos momentos que seguramente se desmotivan por algo que pasa? Sí, sí, hay que tener mucha motivación personal, porque sí hay muchas cosas que quisieras que salieran más rápido, que quisieras que las autoridades voltearan, que quisieras que la gente y la sociedad, como te decía yo, participe. A veces mover a la gente también es difícil, hay mucha indiferencia, pero una vez que logras traerla, es difícil que ya no sigan dándose cuenta de lo que tenemos. Y yo creo que una de las satisfacciones más grandes es el haber formado ya un grupo en donde ya somos varios, que compartimos, como le decimos, la palabra de las aves, esta fascinación por observarlas, por conocer sus comportamientos, por conocer todo lo que tienen por enseñarnos. Cada vez es un grupo más grande. Entonces, pues esa es precisamente nuestra labor, conectar con más personas para que ellas mismas aprendan de la naturaleza. Y sí, a veces hemos tenido buena respuesta por parte del gobierno. Recientemente, por ejemplo, SEDEMA hizo una campaña para limpieza de Arroyo Moreno. Estuvieron ahí 3 meses limpiando de manera continua. Entonces también pasan cosas buenas. Y bueno, hay muchas cosas que esperamos con esta nueva administración. También tenemos esperanza de que también pasen. Y bueno, nuestras alianzas también con otras organizaciones, también creo que nos ayudan a crecer y nos ayudan a mejorar en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el camino que nosotros apenas estamos empezando a recorrer, muchas organizaciones ya lo recorrieron. Y otra de las grandes satisfacciones es cuando damos curso a los niños. Estuvimos haciendo un curso con niños de la comunidad de La Aguada, niños de kinder, que apenas si saben hablar. Fue un reto muy, muy grande, pero una gran satisfacción fue ver que los niños ya identificaban a las aves e identificaban hasta sus sonidos, esos llamados, esos cantos. Entonces, verdaderamente creo que ha sido una de las cosas más satisfactorias que hemos hecho este curso con los niños. Y bueno, siempre es una semilla ahí, ¿no? Y es una comunidad en donde tienen una cantidad de aves impresionantes, y entonces si los te enseñas a conocer lo que tienen, y muchos de ellos al inicio lo primero que llegamos fue a ver a quién le gusta tirarle a las aves con la resortera, y todos ¡chao! Y nosotros casi nos vamos para atrás, y al final que ellos mismos se expliquen que no hay que tener loros porque están en peligro de extinción, que no hay que tener aves, que hay que observarlas y que identifiquen y conozcan algunos de sus cantos. Bueno, pues es
increíble la sensación. Y que dejen de usar la resortera. Y también decirle si conocen a alguien que está capturando de manera ilegal aves, pues decirles, ¿no? Papá o tío, no lo hagas, ¿no? Claro. Oye, ya comentabas un poquito esta parte del consejo para la gente que quiera hacer asociaciones y demás de los donativos, pero también a lo mejor qué consejo le darías a los chavos que tienen pues esa inquietud de trabajar en algún proyecto ambiental, aunque no sea de monitoreo de aves, pero en general un proyecto ambiental, que sobre todo es algo que no es tan fácil que encuentres apoyo, ¿no? En ciertos proyectos ambientales. Sí, pues yo creo que juntarse con asociaciones que ya están trabajando, que sí hay muchas, sí hay muchas que están haciendo una labor bien profesional, bien importante, que a lo mejor no son tan sonadas, que no son tan públicas, pero que están haciendo una labor increíble. Entonces, júntense con esos proyectos, investiguen bien. Ese sería un punto muy importante. Investiguen bien con quién están acercándose, qué tipo de organización o grupo es, y en base a eso acérquense a apoyar. No necesariamente tiene que ser del área de biológicas, porque pues como yo les decía, nosotros buscamos gente que nos apoye con redes sociales, que nos apoye en muchas áreas, contabilidad, muchas áreas de la organización que implica una organización, pueden ayudar en muchísimas cosas, no solamente en la parte de campo, de la parte de biológica, ¿no? Claro, sí puedes aportar desde tu campo de sabiduría o de aprendizaje que tengas, ¿no? Sí, de hecho hay mucho voluntariado que cuando hacemos reforestaciones pues apoya, o cuando hacemos limpiezas pues se unen. Ese es un tipo de voluntariado. U otro es cuando hacen servicio social o cuando quieren hacer prácticas profesionales. Bueno, ahí sí, que se acerquen a asociaciones que estén bien establecidas, que esté haciendo un trabajo profesional, para que pues realmente valga la pena su labor, ¿no? Claro. Oye, y ya para ir cerrando, cuéntanos cómo puede la gente sumarse a lo que hacen ustedes, al trabajo que hacen ustedes, cómo los pueden seguir y conocer más de lo que están haciendo. Bueno, pues contacten a nuestra página de Facebook, que es Birds and Nature, y en Instagram estamos como birds-and-naturac, o por correo en info@birdsandnature.org, y en la página web www.birdsandnature.org. Y bueno, pues es muy importante que se acerquen si quieren, por ejemplo, recorridos de observación de aves, si quieren cursos, pláticas en las escuelas. Nosotros estamos trabajando mucho con escuelas. Esta parte de la ciencia ciudadana también la trabajamos mucho con las escuelas, porque es parte de su desarrollo con el método científico. Entonces aplica muy bien. Y bueno, pues que nos contacten en esas áreas, y ya de ahí vemos en qué parte aplican, que puedan apoyar en la organización. Perfecto. Pues ahora sí que invitar a la gente, ¿no? A que la sigan, a que conozcan más de lo que ustedes hacen, y si se interesan, pues ahí que les manden un mensaje, ¿no? Exactamente. Perfecto. Por cualquiera de las redes sociales, de correo o por la página. Pues muchísimas gracias, Paula, por compartirnos pues todo este trabajo que ustedes están haciendo, contagiarnos también por esta pasión que tienen ustedes por conocer las aves, por conservarlas también, porque realmente nos dimos cuenta en el recorrido que hicimos con ustedes, pues este gran sentimiento que les causa, esta gran sensibilización que ya tienen sobre las aves, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, y pues invitar a la gente también a que conozcan más sobre el trabajo que ellos hacen, a que también pues abran un poco su mente y se informen más sobre la importancia de las aves, y pues esto aporte también a cuidar más los ecosistemas. Muchas gracias por escucharnos, y espero que ustedes pues también les haya interesado el tema y que puedan pues ser más conscientes de todo lo que tenemos en la zona en la cual vivimos, de todas las especies que nos rodean, y seamos más, pues adoptemos hábitos más sostenibles para no dañarlas.